Buenas a todo el mundo. Gracias a Parte Artus, ¿no? por estas jornadas. Doy fe de lo laboriosa que ha sido toda la tarea de organizar esto y la verdad es que es un lujo estar estos días aquí compartiendo diferentes debates sobre participación y sobre diferentes enfoques. Yo voy a presentar aquí, sobre todo, los resultados de mi tesis doctoral que hice aquí en Bilbao con Parte Artus en los últimos 4 años, lo presenté hace unos meses. Y, bueno, también comentar que ahora estoy haciendo mi postdoctorado, que sigo trabajando con el municipalismo, no tanto desde la versión más desde las políticas participativas o la gobernanza participativa, sino tratando de entender cuáles fueron las causas que llevaron a que el ciclo municipalista prácticamente terminara en el 2019, ¿no? Sobre todo también mirando ciertos límites externos, pero también internos de democracia interna. Bien, algo que ya todo el mundo seguramente sabe, 2015 se produce un asalto municipalista en el sentido de que hay un quiebre del modelo bipartidista tradicional, 16 capitales de provincia van a ser gobernadas por plataformas municipalistas, lo que supone que un cuarto de la población del Estado español estuviera administrada por estas plataformas y dentro de estas plataformas, que habían sido creadas unos meses antes de las elecciones de 2015, va a aparecer un eslogan muy fuerte que era otra forma de hacer política. Es decir, a diferencia de otros proyectos políticos de izquierda que habían tomado las instituciones en otros momentos, y estoy pensando en las primeras elecciones municipales durante la República, la Segunda República o tras la dictadura, que fue momentos en donde los proyectos de izquierda alcanzaron una gran representatividad local. En este caso se va a centrar mucho no tanto en el qué, sino en el cómo, es decir, cómo podemos alcanzar estas políticas progresistas y sobre todo va a entrar el discurso de esa nueva institucionalidad participativa. Entonces, yo sobre todo me centro en esta investigación en analizar esas nuevas formas que se intentan incorporar de nueva institucionalidad participativa en los ayuntamientos locales o en los ayuntamientos del cambio que se vinieron a llamar. Entonces, la pregunta de investigación sería ¿qué tipo de régimen de participación se constituyó durante el ciclo municipalista? Y esto lo analizo sobre todo con dos subpreguntas, que serían ¿qué cambios se produjeron respecto a los modelos o tipos de régimen participativo anteriores? Ya hemos estado hablando, ¿no?, todos estos diversas mesas, ¿no?, de que la participación institucional se lleva aplicando desde hace décadas. Y luego, ¿qué aspectos permitieron una democratización de las instituciones locales, ¿no? ¿Qué elementos nuevos democratizadores trajo estos ayuntamientos? Para ello, planteo un marco analítico, voy a pasar rápidamente por aquí porque me interesan más los resultados, pero que tratan de concebir el Estado como una relación social, es decir, un espacio en disputa, en tensión, en lucha permanente entre diferentes actores internos y externos, ¿no?, desde esa visión más marxista, y también concebir el Estado como que no es algo estático, sino que es dinámico y tiene muchas formas, ¿no? Por eso le doy mucha importancia, como hablábamos anteriormente, del contexto, ¿no? El contexto determina las diferentes caras del Estado y dentro del Estado también hay diferentes caras. Entonces, hay una visión polifórmica tanto temporal como en su corporeidad, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo aterrizo, digamos, todos estos conceptos más abstractos? Pues entonces, a través del enfoque estratégico relacional de Bob Gisop, que intenta analizar estas formas de relación social que se producen dentro de estas luchas dentro del Estado, me lo llevo a la dimensión o al horizonte de la democracia participativa y utilizo ciertas variables de otros estudios sobre redes de gobernanza participativa
y me centro sobre todo en 3 dimensiones principales. El modo de articulación institucional, que tendría que ver con lo que Ernesto Ganuza hablaba antes de cuáles han sido las transformaciones internas de la Administración que se produjeron durante este ciclo municipalista. Y luego 2 dimensiones que serían más externas o en relación con la esfera social, que sería el modo de intervención y el modo de representación. Todo ello configura un tipo de régimen participativo, lo que Bob Jessop habla de selectividad estratégica. Es decir, hay ciertas acciones que lleva a cabo el Estado que permite que unos grupos determinados puedan incidir sobre las decisiones, ¿no? Tengan más capacidad de representación en los espacios de decisión. Entonces, resultados que saco de esta investigación son tendencias, no puedo ir a casos concretos, pero en lo que se refiere a la esfera más interna del Estado, primero se puede identificar un fortalecimiento de la participación en la estructura organizativa, es decir, la participación pasa a tener un papel protagonista muy relevante dentro de estas nuevas organigramas municipales y se destina más recursos, tanto presupuestarios como de personal. Sin embargo, sigue teniendo todavía un papel muy secundario, muy periférico dentro de estas estructuras administrativas. Hay un avance, pero muy lejos todavía de lo que debería tener para que realmente hubiera una incidencia real de la participación en el conjunto de los ayuntamientos. Otro aspecto importante, hay una dependencia muy fuerte a la contratación externa, lo que fomenta este mercado de la participación, que habla Yone Martínez Palacios y que ha tratado otras personas, ¿no? Hay una profesionalización de la participación, pero hay otro aspecto aquí que quiero destacar, que es que el hecho de que se contraten puntualmente a profesionales de la participación para procesos lleva a que no haya un arraigo de estos técnicos en los procesos, sino que estén puntualmente en diferentes procesos y que realmente estén completamente descontextualizados del territorio, no conozcan ese territorio. Otro elemento que destaco en esta dimensión, hay ciertos avances en la transversalidad, es decir, que la participación esté incorporada en otras áreas de la administración local, sobre todo a través de los presupuestos participativos, pero se siguen manteniendo lógicas compartimentadas que tienen que ver con aspectos del hábitus burocrático, ¿no? que existe, heredado, pero también con una visión partidista muy fuerte en cuanto a la repartición de las áreas, donde las plataformas municipalistas normalmente estaban compuestas por movimientos, tendencias, partidos, y se repartían las áreas y hacían feudos en vez de puentes, ¿no? Entonces, esto dificultaba la articulación y dificultaba también que se generaran concepciones de la participación similares. Hay un avance normativo muy reducido, sobre todo porque no existían mayorías en los plenos y porque en realidad para muchos no fue una prioridad, sino que la prioridad fue más la práctica. Tenemos casos concretos, aquí está Axel, de Iruña y de Barcelona, donde se generaron nuevos marcos legislativos, pero bueno, tenemos el caso además de Barcelona, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que demuestra también cómo sigue teniendo un papel muy subordinado dentro de la estructura jerárquica del Estado, ¿no? Aquí me pregunto, ¿no?, cómo se pueden institucionalizar estas nuevas formas, ¿no?, de participación, esta nueva institucionalidad, más allá de los ciclos electorales, y cómo articular la práctica instituyente, es algo que está hablando antes Igor, con la norma constituida, ¿no?, de manera que se pueda generar un arraigo, ¿no?, de estos procesos, más que una institucionalidad, un arraigo de estos procesos participativos en las instituciones y en el territorio. Preguntas abiertas. Sobre el modo de intervención, esta dimensión. Bien, lo que
a nivel general puedo decir, hay unos diseños enfocados a la participación digital individual y puntual, ¿vale? Incluso viniendo de estos proyectos municipalistas, que sí que permiten una apertura del sujeto participativo, que cuestiona las formas de representación tradicionales o esas pseudo-representaciones, pero que, sin embargo, todo ello también supone ciertas limitaciones que voy a decir a continuación. Luego hablo del establecimiento de nuevas formas de colaboración técnica ciudadana, ¿no? Lo que hablábamos del expertise, también Igor hablaba anteriormente, pero un modelo de demandas que generó un colapso administrativo y también una fricción entre administración y ciudadanía. Había tal cantidad de demandas que no podían ser gestionadas y muchas de ellas se quedaban sin respuesta y sin solución, lo que a veces en esos procesos generaba una frustración por parte de la ciudadanía. Hay una poca prioridad a los espacios deliberativos, promoviendo una competencia, como toda competencia, desigual frente a la colaboración, es decir, aquellos grupos, individuos que tienen una capacidad de movilizar más recursos son los que tienen más votos, ¿no? En vez de generar espacios de colaboración. Hay un gran índice de ejecución, por ejemplo, aquí vemos este elemento más vinculante, que promovió, que fue reduciéndose al cabo de los años también por este colapso administrativo y que promovió el restablecimiento de prácticas informales poco transparentes y selectivas, ¿vale? Como la ciudadanía participante ve que no se están cumpliendo, están teniendo una eficacia real esos consensos, busca otros canales por fuera de esos modelos formales de gobernanza participativa. Hay una imposibilidad de adecuar los ritmos deliberativos con los representativos, ¿vale? Se sigue, por mucho que se diga, ¿no?, pues hay que tratar de generar una articulación entre la democracia representativa y participativa, esta siempre queda subordinada. A raíz de todo esto me pregunto, ¿no?, ¿es posible garantizar la calidad deliberativa en procesos de participación a gran escala? Sintomer nos decía ayer que cree que sí, ¿no?, a través de estos canales digitales. Y otro elemento que creo que es interesante para futuras investigaciones es analizar las diferentes formas de participación, no solo formales, sino informales, que se generan en estos procesos, ¿no?, porque puede llevar a diferentes formas de selectividad estratégica en procesos paralelos. Y finalmente, modo de representación, aquí me centro más en quien participó en estos procesos implementados por las plataformas municipalistas. Es una realidad que hubo una ampliación en el acceso a la participación, incorporó nuevos actores que estaban al margen de estos espacios de participación y decisión. Sin embargo, estas nuevas formas digitales mixtas de participación no elimina ciertos sesgos participativos que existían anteriormente. Por ejemplo, en cuanto al género, se identifica que las mujeres participan mucho menos en aquellos procesos o actividades que llevan más tiempo. Es decir, por ejemplo, elaborar una propuesta o asistir a un espacio de deliberación presencial. Sin embargo, los que llevan menos tiempo participan más. En cuanto a la edad, sigue habiendo, pese a la incorporación de estas nuevas dinámicas digitales, una infrarrepresentación de las personas más jóvenes y de las más mayores. Sobre la adscripción, si pertenecen a organizaciones o no, a nivel digital, las personas que no participan en organizaciones participan más, sin embargo, las presenciales está prácticamente copada por personas que están adscritas a organizaciones sociales. Y finalmente, de la renta, lo que decíamos anteriormente, se puede demostrar que quien participa más es la clase media y quien participa menos es no solo la clase baja, sino la clase alta. Lo que esto puede generar, paradójicamente, que los procesos participativos crean una mayor exclusión, pese a que buscaban precisamente lo contrario. Bueno,
Lo dejo ahí y abrimos el debate.